Ahí está, don Juan Carlos Manríquez, al fin, don Juan Carlos, parece que el problema era nuestro, le pedimos disculpas. Nos interesa muchísimo conversar con usted sobre el tema de Karina Oliva y todo lo que es esto de la tercera y esas cosas que siempre tiene la tercera, la primicia. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias a usted una vez más por invitarme. Un agrado como siempre. Y perdonen la demora en el ingreso. No, no te preocupes, sí, yo creo que el problema fue más nuestro. Pero, oiga, abogado, a ver, aquí hay dos temas que se están como mezclando. Uno, las filtraciones, la tercera, y el otro, la verdad sobre el caso de Karina Oliva. Y queremos que usted nos muestre la verdad, porque aquí le tiraron tierra, pero encima de lo que usted logró con el Tribunal Electoral, para embarrar. Entonces, si usted nos puede ilustrar brevemente cómo está realmente estos temas de Karina Oliva, que además, y esto ya es mi opinión, le tiraron tierra antes de ninguna investigación, pasó con otros también, entonces ahí hay algo que aprender. Bueno, como usted bien dice, Daniel, en esto al menos hay que hacer 4 puntos, ¿ah? El primero es la investigación que partió por la denuncia a propósito del allanamiento previo a la segunda vuelta de la elección, que derivó en una investigación del CERVEL. Adelanto que el CERVEL, después de una larguísima indagación muy detallada, en la cual nosotros tomamos un rol muy activo, le aportamos todo lo que ellos pidieron, dictó una resolución que quedó firme, en más de 85 puntos, y eso es bien importante destacar, que la nota de prensa de días atrás no la contemos. En esos 85 puntos, lo que hace el CERVEL es excluir completamente de responsabilidad a doña Karina Oliva, al sostener que no hubo rendiciones, ni omitidas, ni abultadas, ni en definitiva falseadas, o que pudieran no haber correspondido a trabajos efectivamente prestados. Y más aún, tampoco fue tema el de los valores, porque si usted compara los valores de esa campaña con los gastos de otros candidatos a la misma gobernación, los gastos de Karina Oliva eran bastante más modestos que los otros que hicieron, digamos, sus competidores. Sin embargo, las notas nos hacen cargo de eso. Entonces, solo impone una multa de 3 millones de pesos al administrador electoral. Y esto es muy relevante, no por dolo, lo dice expresamente, sino que por impericia y desconocimiento en el manejo de la plataforma informática, que es donde se produjo ese error de subir un borrador de una planilla respecto del cual alguien sacó una foto, la hizo circular y generó como que aquí se estaba en definitiva subiendo gastos por una factura de un desayuno de 50 millones de pesos que nunca ocurrió, que decía relación con una cotización de 50 desayunos por 1 millón de pesos cada uno en igual número de puntos en toda la región metropolitana. Ese error, que en el fondo era, dicho en términos modernos, una fake news, lo que hizo fue inducir a que la fiscalía solicitara un allanamiento que el tribunal dio, patearon una puerta, obtuvieron material que estaba ya en las plataformas informáticas del CERVEL, o sea que no era necesario, y se provocó el efecto político electoral que sabemos en la segunda vuelta, que se restaran apoyo y que la gente reaccionara con esta suerte de pirámide invertida, ¿no es cierto? Primero el titular, luego una bajada y ahí está la verdad, y la verdad verdadera no importa meses más tarde. Eso es lo primero. Lo segundo que les quiero decir es que luego en la fiscalía se deriva una primera investigación, hoy día se le llama aristas, por posibles delitos de obtención de prestaciones indebidas, que está en los fraudes del Código Penal, no un delito electoral, porque el delito electoral ya, supuesto, ¿no? Solo lo podría cometer quien falsifica rendiciones de gastos, y el CERVEL dejó establecido que eso nunca existe. Entonces la prestación indebida sería obtener devoluciones por trabajos no hechos, adulterados, falsos, o simplemente por gastos de campaña que no se hicieron. El total de lo que se le reembolsa a la señora Oliva entre la primera y la segunda está auditado. En consecuencia, la gente tampoco sabe y debe saber que en la segunda vuelta de gobernador no hubo devoluciones. Entonces, si no hubo devoluciones, difícilmente se puede cometer un delito de obtención de devoluciones indebidas. Entonces, se está investigando, por decirlo así, la muerte de un fallecido que todo indica que murió de causas, comillas, naturales. ¿Cuál era originalmente la denuncia que ella se sospecha de que se habría cometido este fraude? Entonces, como eso no fructificó,
y después de que la señora Oliva declarara 6 horas voluntariamente, y esto es bueno que la gente lo sepa, entregó voluntariamente el alzamiento de su secreto bancario hace casi 2 años. Se obtuvieron todos los resultados y obviamente no van a encontrar ninguna devolución, ninguna triangulación, ningún abultamiento porque no existió. Entonces, como eso no rindió tampoco, se abre esta supuesta tercera línea o arista, que sería la de Chile movilizado. Y allí se hace una confusión, como si fuera una cosa y la otra, y perdónenme lo que les voy a decir, esta es una opinión mía muy personal, ¿eh? Yo leo unos testimonios en la prensa que dicen que habrían sido puestos en una solicitud para alzar el secreto bancario, ojo, de otras personas y del Partido Comunes o de su actual directiva, pero no de la señora Oliva. Entonces se da a entender de que sería la señora Oliva, pero en realidad se trata de otros. Y para fundar eso aparecen unos 4 testimonios de personas que nosotros, al menos en nuestra revisión, nunca vimos participando en ninguna de esas actividades, ni en A ni en B. Entonces es curioso, pero más aún con un lenguaje, perdonen esto que le voy a decir, no solo agresivo, sino que incluso misógino y muy descalificador, diciendo poco menos que el administrador era un inepto, que esta señora era de un origen popular y carente de capacidad intelectual. Perdónenme lo que le voy a decir, pero el diccionario de la Real Academia tiene en México una palabra bastante curiosa, pero muy decidora de esto. Dice que en estas circunstancias de los problemas penales vinculados a la política suelen aparecer los achichinques, se dice, los achichinques, que son esos servidores, digamos, incondicionales, serviles y normalmente viles, dice el diccionario de la Real Academia. Como los Entonces, yanaconas. algo así, dicen algunos, algo así, algo así. Entonces, estos achichincles son en definitiva los que fundamentan esta petición. Y por eso, bueno, después de aquello aparece esta cuarta supuesta línea, que es que diría relación con que se habrían adulterado, falsificado, aumentado, cobrado 2 veces, servicios prestados por una fundación Chile Movilizado, tratando de conectar el caso de la señora Oliva, poniéndole caso cero, con el de los convenios o fundaciones que no tienen nada que ver. Lo dijo el ministro de Justicia, lo han dicho incluso el fiscal Campo a cargo de la investigación, pero esa confusión hace daño, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que aclarar. Última cosa para no distraerlo más en este punto, pero es importante este último elemento para aclarar el asunto, porque allí se dice incluso que habrían señores que habrían dicho que no se sabría dónde están los dineros, que no se le habría pagado, que poco menos que esto sería un invento. Pero lo cierto es que las personas que prestaron los servicios declaran que se les pagaron, y esto es lo más curioso. ¿Qué sentido tiene pedir un alzamiento cuando todos esos pagos se hacen por valevistas bancarios y que tienen que irlos a cobrar las personas que son los beneficiarios y donde la señora Oliva tenía solo una cuenta RUT en el Banco del Estado? Entonces, es realmente curioso, ¿no es cierto?, que se vuelva a tratar de juntar esto con esa primera parte que no tiene mucho sentido, y en segundo lugar, ir cambiándose, digamos, de caballito penal, por decirlo así, en la medida que uno no corre, entonces busquemos otro, y en definitiva queda esa sensación de que uno sale a buscar por si encuentra algo. Y si no encontramos nada, bueno, ya hicimos lo que podíamos, pero el daño hecho y estas malas palabras y esta mirada desmerecedora de las personas quedan ahí dando vueltas. Usted sabe que a veces en las redes no hay derecho al olvido, Dígamelo a ¿no? mí. Oiga, ahí dice que el Ministerio Público prepara formalizaciones. Esto se parece mucho a lo del alcalde Jaude. El Ministerio Público prepara formalizaciones. Yo quisiera que si puede tocar usted, perdone si ustedes quieren hacer una pregunta, pero dos aristas. Uno, esto de que el Ministerio Público prepare formalizaciones, nosotros como abogados, a ver, está extraño esto de que el Ministerio Público prepare formalizaciones. Usted debería saberla si es que pasa algo con Karina Oliva. Entonces, ¿será de terceros? Y realmente las prepara o fue lo tiramos y después no pasó porque el Ministerio cambió de opinión? ¿Y sobre quién se prepara esas formalizaciones? Sí. Mire, ese punto es muy bueno, porque en definitiva nosotros no hemos recibido de la Fiscalía ninguna comunicación formal, informal, directa, indirecta, por terceros, de que esto vendría. Lo cierto es que el Ministerio Público siempre tiene que considerar si formaliza o no, pero el público tiene que saber que una formalización no es una acusación, y ahí se vuelve a jugar con las palabras y generar una realidad.
La formalización es una comunicación de cargos para que alguien se defienda completamente, si es que es necesario. Pero uno no puede andar formulando arbitrariamente formalizaciones así como así. Lo cierto es que no lo sabemos. Sería curioso, no es verdad, que lo dijeran antes. Pero bueno, si así fuera incluso, tenemos nosotros que considerar que en este caso el Ministerio Público tendría que justificar qué delito, por qué, para quiénes o por qué razón. Hasta ahora nosotros con la señora Oliva no nos podemos explicar cuál sería qué. Pero claro, es coincidente porque si usted sale del ámbito judicial y conversa con las personas de la calle, ¿no? Quienes caminan, quienes trabajan, que conducen un taxi, etcétera, le van a decir, mire qué curioso, y justo ahora. Entonces, hay explicaciones para todos lados. Bueno, esto era un empujoncito para ver si alguien habla un poco más, entonces complica más al ex ministro Jackson o al gobierno y era para empujarlo un poquito más al precipicio, o no. O en verdad era un diseño que venía de antes y quedó desfasada la noticia. O simplemente no tiene más que un sentido que un trascendido y vincular una cosa con la otra. Pero fuera de esas especulaciones, lo cierto es que dentro de la carpeta, si uno pudiera considerar esta cuestión seriamente y se hiciera eventualmente una formalización, lo que indica normalmente en este tipo de cuestiones el proceder, la costumbre, es que normalmente los fiscales se comunican y le dicen, mire esto. A mí me da, para serle honesto, también una garantía importante el hecho de que esté ahí Eugenio Campos, que es un hombre que tiene una visión de campo, curiosamente con su apellido, ¿no? Pero muy, muy particular. Para mí es un fiscal serio, ahora está de jefe de esta unidad que ha reorganizado el nuevo fiscal nacional, y uno debiera esperar de una persona como Campos el hecho no solo de las buenas maneras en el conducirse con los abogados, con los colegas, sino que además un trabajo más profundo. Pero después de la última nota, me he dado cuenta que ya no eran tan inminentes esas supuestas formalizaciones, sino que faltaría mucho. Faltaría recibir antecedentes, analizarlo, hacer informes. Y si lo ponemos en perspectiva, ningún informe de ninguna institución de policía de investigaciones, como el BRILAC, por ejemplo, la Brigada de Lavado de Activos, o de ULDECO en la Fiscalía Nacional, demoran menos de 8 a 9 meses. Y por lo que entiendo, hay un solo policía de carabineros a cargo de esta cuestión, que es el mismo que tienen ahora a cargo del caso Convenios. Entonces los tiempos no debieran ser tan cercanos, ¿no? Eso debiera yo decir. ¿Alguna pregunta, Hassan? Ma- Más allá de la cosa jurídica, porque sabemos que los tiempos de la justicia son distintos que los tiempos de la política, acá hay un daño de imagen muy directo, ¿no? No importa el resultado electoral de 5 años más, cuando se titula se genera un daño de imagen muy directo y es evidente, yo creo, la manera en que las filtraciones que salen de la Fiscalía, las filtraciones que salen de la Contraloría tienen una intencionalidad política. Entonces yo pregunto, cuando estamos hablando de poderes autónomos del Estado que están haciendo investigaciones, ¿no es causa de preocupación para Karina Oliva, para las otras personas que están siendo acusadas efectivamente frente al corte de opinión pública con estas filtraciones, que las instituciones permiten ese tipo de trato fácil con cierta prensa empresarial? Bueno, las instituciones siempre luego demuestran preocupación. Usted sabe que cuando esto ocurre, nadie asume la paternidad de este recién nacido porque no tiene el mejor aspecto. Entonces queda por allí dando vueltas. Pero la verdad es que en este tipo de cuestiones son múltiples las personas que tienen acceso a las carpetas. ¿M? Ya. Entonces aparecen datos curiosos. Por ejemplo, una nota dice, mire, esto justifica el hecho que hayan pateado la puerta antes de la segunda vuelta. Eso lo dice expresamente una nota. Bueno, pero ¿para quién lo justifica? Para haberle retirado el apoyo, para haberse llevado los votos, para no elegirla. Da lo mismo lo que haya ocurrido después, o sea, en una operación comunicacional o era realmente un tema político. Porque fíjese que una nota decía que había sido muy importante la incautación que habían hecho en la sede de comunes. Pero para que ustedes sepan, se llevaron unos libros de pintura infantil de unos niños de las trabajadoras que ahí estaban, que pintaban con lápices de colores, y unos computadores que tenían la misma información que estaba en el CERVEL. Entonces no era necesario patear esa puerta para poder obtener eso y no llevarse los libros con dinosaurios pintados que estaban allí. Entonces, uno podría preguntar si eso es así. Ahora,
La verdad es que el daño reputacional en la litigación actual forma parte de lo mismo que comentaban ustedes delante, ¿no? Del lawfare, o sea, utilizar las instituciones jurídicas para la destrucción de la imagen del otro, ¿m? Como dice efectivamente la autora norteamericana que más ha estudiado este fenómeno. ¿M? Y efectivamente es una herramienta de litigación poderosa, dañina, que si uno no está a la misma altura para controvertirla con la igualdad de armas, efectivamente produce una minusvalía procesal, porque usted genera tal imagen que la gente dice, bueno, si esto es tan feo, ¿cómo no va a ser delito? ¿Ah? Exactamente. Entonces después dicen, pero ¿cómo? Este país está completamente corrupto, mire lo feo que era y no le pasó nada, cuando en realidad el asunto nunca fue nada. ¿Mm? A ver, le puedo hacer una pregunta un poco más, no política, pero ¿cómo solucionaría usted, colega, este tema en general a futuro? Porque, a ver, este tema lo hemos visto, ¿no? Y incluso voy a llevarlo a otro punto. ¿Se acuerda de un ejecutivo bancario que lo acusaron de haber hecho daño a sus hijos, ¿no? De sexual, y después salió libre, ¿cierto? Tuvo 3 juicios, ¿se acuerda? Dos fueron contradictorios, por lo tanto podía anularse de tercera vez, digamos, lo condenaron, después salió absuelto y después una tercera vez. Pero el daño estaba hecho. Y usted ha hecho ese estudio. ¿Qué recomendaría o qué cree usted que se podría hacer? Sé que lo estoy sacando del lado jurídico, pero usted tiene experiencia en esto. Entonces, ¿qué se podría hacer para que ese daño fuera menor, fuera minorado, no existiera tal? Porque estamos en una sociedad hoy día que a través de las redes sociales, a través de los medios empresariales, a través de lo que sea, el daño se hizo y se hizo. Yo tengo un anexo a la pregunta de Daniel, que es, ¿hay una respuesta jurídica a eso? O sea, si hay personas que están filtrando una carpeta que supuestamente es confidencial, si hay un evidente sesgo en quienes están filtrando cierta información confidencial, ¿no hay delitos detrás de eso? Miren, en el sistema nuestro, hoy, en primer lugar, hay 3 posibles herramientas. La primera, el delito de violación de secretos. Pero, de acuerdo a la ley de ejercicio del periodismo y profesiones afines, los periodistas tienen derecho a reserva de la fuente. Y usted no puede vulnerar esa, digamos, espacio de intimidad profesional. Y la verdad es que yo sobre eso no tengo cargo alguno porque forma parte de la prensa libre y en el Por fondo supuesto. del libre discurso y de la libertad de información y opinión en una sociedad democrática. Absolutamente. Sí. En eso no tengo ningún cargo. Lo segundo es los juicios adentro, y esto es poco conocido. Sepa usted, Akram, que si hoy día un fiscal pierde una causa, lo dice el código, por notable desconocimiento del derecho, lo dice el código, la imposición de las costas personales es al litigante, no a la institución. Entonces, a veces, si se hace una formalización, por decirlo al menos frívola, interpretando la ley mañosamente o con desconocimiento de la ley, un tribunal de garantía o un juez oral debiera imponer ante una absolución la condena personal por notorio desconocimiento del derecho, ¿m? Porque ese desconocimiento puede producir estos daños. Y además existe otra herramienta que está en la ley orgánica del Ministerio Público. Fíjese que una vez yo pedí este dato en el Tribunal Constitucional, que se llama la sanción del fiscal nacional o regional, porque se puede dar la hipótesis de que algún colega fiscal u otro, y también lo extrapolo a las defensas, por cierto, no estoy solo, digamos, dejando esto en manos de la fiscalía, llegara a hacer una formalización abusiva. Si usted hace una formalización abusiva, el fiscal regional del caso, que es quien sostiene la acción, a menos que él haya formalizado, tiene el deber de iniciar un sumario. Y si esa persona ha faltado a sus deberes de objetividad, probidad, entrega eficaz, leal al cargo, o ha amañado la función de la acción penal, usted tiene derecho a que la institución lo sancione. Pero pedí las estadísticas, y hasta que el Tribunal Constitucional las recibió, mire el número de formalizaciones abusivas que se habían investigado y que se habían sancionado. Cero. Cero. En toda la historia. Entonces, allí hay un tema. Hay que generar un mecanismo de parámetros objetivos de cuándo una formalización puede llevarse adelante, cuándo es abusiva, y en el fondo allí establecer la última base. En el sistema nacional existe la posibilidad de que usted demande al Estado si el Estado lo ha enjuiciado por error. Pero para eso requiere 2 certificados acá. Requiere un certificado de la Corte Suprema que dice que los jueces se equivocaron
y requiere además otro de la fiscalía que diga que aquí ha habido una persecución abusiva. Y créame que en conseguir esos dos certificados se le puede ir la vida. Y si más aún se va a meter en un juicio ordinario que va a durar 12 años, 15 años, probablemente, si se estima que la indemnización es heredable, a lo mejor sus nietos lo reciben, ¿no es verdad? Hasta ahora hay por allí varios juicios dando vueltas sobre esto, pero el sistema es un poquito lento, digamos. Yo creo que tomándose en serio el estudio de esas cuatro herramientas, uno puede ir a ver. Fíjese que en Estados Unidos, por ejemplo, la litigación frívola es seriamente castigada. Si un fiscal pierde un juicio por estas cosas, puede ser removido, además de que son de elección popular. Si un defensor falsifica pruebas, si alguien, además, a su vez la defensa, injuria indebidamente a los colegas fiscales o falsifica elementos de la defensa, evidentemente va a sufrir una represalia enorme. Pero si usted lo pone en nivel comparado, el daño que puede generar el sistema penal es mucho más grande, porque como decía León Gieco, el sistema penal es un monstruo grande que pisa fuerte. Cuando usted lo sujeta, no lo suelta más. Y eso, créame que se siente mucho. Bueno, eso hay que ponerle que tiene un encubridor y también tiene un cómplice, que es la prensa, que en este caso, por ejemplo, usted lo mismo lo decía, por lo menos es mañosa cuando publica lo del otro día, ¿no? Lo hace poquito, porque usted logró que el tribunal, el CERVEL, dijera aquí no hay ninguna rendición falseada ni abultada. Va a obtener lo mismo probablemente la fiscalía, que incluso puede decir no voy a perseverar porque no veo. Además, con el antecedente del CERVEL, si los antecedentes están ahí, para que haya una obtención de devolución indebida, tendría que haber sido una rendición indebida o abultada, etcétera, falsa, y aquí no está. Entonces, el fundamento para la fiscalía tampoco lo tiene, tendría que buscar algo donde no hay. Pero la tercera, específicamente, mañosamente publica cosas metiendo, como usted bien decía, a esta Fundación Chile Movilizada o a Tercero, o obteniendo... entonces, ¿qué esperan ustedes de la Tercera en el momento que usted logre, colega, la absolución? Mire, no solo de la tercera, sino que yo entiendo, como decíamos delante, ¿no? La labor de la prensa incluso es incomodar al poder político y a los actores políticos. Y estamos de acuerdo que en hechos de la vida pública, de la persona pública, los espacios de intimidad y privacidad se pierden. Sí. Y uno tiene que estar dispuesto al canillazo, porque así es. ¿Estamos? Pero dicho eso, hay algo que aclarar también en este punto que es muy relevante. Fíjese que lo que estaban diciendo ustedes. Hoy día, ya el asunto, como parece que la formalización no es tan inminente, aparece otro elemento, es decir, mire, lo que pasa es que indica todo que los cobros, ya, ok, pudieron haber hecho los trabajos, pero cobraron muy caro. Si lo comparamos con las otras candidaturas del mismo objeto, se van a dar cuenta que no era. Pero si fuera caro, fíjense que esos precios, comillas, los forma el mercado, comillas, de las campañas. ¿Mm? Y en tercer lugar, miren esto, podrían decir, lo que pasa es que ya, ok, pagaron caro, pero no tanto, pero a lo mejor los informes no servían para nada. ¿Mm? Eran realmente de mala calidad. Eso uno lo puede discutir, ¿ah? Pero supongamos que eso fuera. Recuerden ustedes que ha habido en la historia judicial de Chile dos casos enormes, el de ferrocarriles y otros vinculados a informes vinculados al financiamiento de la política, en que un señor hacía unos informes de 3 o 4 páginas pagados a varios millones de pesos, respecto de los cuales la Corte Suprema dijo, sí, son malos, es cierto, son de fuentes abiertas, tiene un 60% de copy-paste, pero la verdad es que el trabajo está hecho, y quien lo valora, si es bueno o malo, o por decirlo así, no tiene la prosapia que uno quisiera, bueno, entonces es el que lo paga, digamos, y uno paga con su dinero lo que quiera, ¿no es verdad? Y otro señor hacía informes por teléfono desde el extranjero, un conspicuo señor antiguo de la política nacional, ¿no es cierto?, con mucha historia, cercana incluso a aquellos que le gustan a su presidente. Y ese señor escribía con lápiz grafito lo que su hermano le mandaba del extranjero por teléfono, y presentaba los informes y se los pagaban. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy día? Sí. Así esperamos nosotros también de eso, ¿no es cierto?, en su minuto, y que los medios, con objetividad, pongan el punto. Oiga, no tenemos más que agradecimientos. La verdad es que
aclara en forma muy didáctica, muy clara. Bueno, así somos los abogados, ¿no? No, mentira. Pero buscamos conocer los hechos y usted los mostró claramente. Así que le agradecemos muchísimo. Si quiere decir algo al final, o tú quieres preguntar. Sí, última pregunta, justamente, ¿cuáles son los próximos pasos, específicamente en la defensa judicial de Karina Oliva y en más amplio, los próximos pasos judiciales frente a esta ola de calumnias? Mire, nosotros vamos a pedir en su minuto que el Ministerio Público sobresea o no persevere en la lista obtención de prestaciones indebidas, porque el CERVEL ese asunto lo aclara. Y de hecho lo presentamos y los colegas fiscales tienen que resolver. Lo segundo es que, habiendo una persona muy capaz a cargo, como le decía a nivel nacional, el señor Campo, vamos a reiterar estos argumentos y vamos a traer del baúl de los recuerdos aquellos fallos a los que me he referido, el caso EF y otros, donde la Fiscalía, los tribunales, la Corte Suprema ya resolvieron en estas materias, para que en el fondo no se pierda tiempo en una persecución inútil, con recursos fiscales que no van a llegar a nada, porque sobre eso ya hay fallos judiciales. Y por último, que evidentemente llegado el minuto, una vez que la señora Oliva haya pasado por todo este tránsito complejo, digamos, y haya sido restaurada en su honra y se haya establecido que aquí no hay delito de ninguna especie, bueno, yo creo que ahí se evaluarán en su minuto las acciones que correspondan, pero por sobre todo uno esperará lo que esperan todos los defensores de derechos humanos, ¿no es cierto? Reparación y garantías de no repetición. Sí, toda la razón, don Juan Carlos Manrique. Muchas gracias, en verdad. Muy aclarador. Porque ojalá fuera así como funciona usted el sistema, ¿no? Nosotros lo conocemos un poquito, a veces no se va por la claridad. Bueno, muchas gracias, don Juan Carlos, por estar ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Que esté muy bien. Buena semana. Gracias. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran.